Vamos a iniciar con el sexto video. Si les interesa el tema de cultivo, ya sea en suelo tradicional o hidropónico, les recomiendo vean los videos anteriores, que es información de alto valor, es información sintetizada que les puede ayudar a ahondar, a irse más profundo en algún tema. Vamos a hablar entonces de la nutrición de las plantas, de estos trastornos que tenemos a veces por deficiencias de nutrientes o por excesos. Vamos a iniciar entonces diciendo que la hidroponía se desarrolla a través del estudio de los constituyentes de las plantas. Esto nos permite identificar aquellos elementos esenciales y en hidroponía pues poderlas utilizar para poder preparar solución nutritiva que nutra de manera eficiente a cualquier vegetal que nosotros tengamos interés de cultivar. En cultivos hidropónicos o en cultivo tradicional es muy recomendable realizar un análisis foliar periódico, ya sea una o dos veces por semana, ya que es una forma de ahorrarnos mucho dinero, debido a que si mandamos hacer análisis de laboratorio, pues el costo es alto y aparte el resultado tarda varios días. Y en lo que tarda nuestro análisis de laboratorio, pues quizá nuestra planta pues ya esté mucho más estresada o esté en peores condiciones. Entonces el análisis visual nos ayuda a identificar estos problemas y nos ayuda a actuar también de manera rápida para que podamos corregir ahí nutrientes, podamos corregir ahí condiciones también que nos estén afectando a nuestros cultivos. Los trastornos por deficiencia de nutrientes es equivalente a decir que hay un desorden nutricional, hay un mal funcionamiento de la fisiología de la planta, hay un crecimiento anormal, como ya lo mencionamos, hay una deficiencia o exceso, ya sea por uno o más elementos esenciales. Y pues nos damos cuenta con estos análisis visuales, nos damos cuenta debido a que hay síntomas externos o internos que nos puede brindar como información nuestra planta y así poder corregir y hacer estos diagnósticos de desorden nutricional. Es importante identificar que tenemos elementos móviles, así de forma muy general. Estos elementos móviles generalmente presentan detalles observables en hojas viejas. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en hojas viejas, seguramente hay algún problema con estos elementos móviles, que son el sodio, el potasio, el magnesio, el fósforo y el zinc, que son los más comunes. Y si tenemos problemas en hojas jóvenes, estamos quizá presentando detalles con estos elementos no móviles, que son el calcio, el azufre, el hierro, el manganeso, el boro y el cobre. Hay que entender que muchos de nuestros problemas en hidroponía se deben también al pH fuera de rango. Entonces tener mucho cuidado con esta variable y controlarla antes de hacer un mal diagnóstico, ¿no? Porque si nuestro pH está fuera de rango, pues seguramente muchos elementos no van a ser absorbidos de manera eficiente y seguramente vamos a estar teniendo muchos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas malas formulaciones, hay que tener mucho cuidado con la regulación del pH para no tener ningún detalle y así nuestro diagnóstico visual pues sea más eficiente. Hay algunos que llegan a utilizar algunas plantas, supongo que ya con la práctica cada quien va considerando qué plantas usar, que nos sirven a veces como indicadores. Hay algunos compañeros que me comentan que, por ejemplo, llegan a notar que el pepino es más sensible a la deficiencia de boro y calcio. Entonces, si están cultivando tomates y ahí tienen una planta de pepino, seguramente si hay una deficiencia de boro o calcio se va a notar primero en el pepino. ¿Por qué? Porque es más sensible, entonces los ayuda como indicadores. Y como les comento, a lo mejor por experiencia uno que otro pudiera utilizar esta alternativa y utilizarle alguna planta como indicadora. Considera también que muchas de las plantas más débiles del cultivo que tengas son más sensibles a estas deficiencias. Entonces es por eso la importancia de este análisis visual, ya sea una o dos veces por semana, para poder corregir nuestra solución nutritiva, nuestro pH o alguna otra condición que nos genere una pérdida en nuestros cultivos.
Vamos a darnos cuenta que cuando ya tenemos el problema, nosotros podemos hacer algunos tratamientos foliares. Hay algunos que recomiendan que aumentemos en un 20 o 30% el elemento que se nota deficiente. Y ya que la planta se estabilizó, reducir a un 10% este aumento del elemento que le hacía falta. Pero si tenemos muy controlado nuestras condiciones, si tenemos muy controlado nuestro pH, seguramente si hay algún error o hay algún análisis visual que no sea bueno, seguramente lo vamos a poder corregir de manera muy muy rápida. Vamos a ir entonces a esta parte de qué pasa cuando tenemos nosotros deficiencias o excesos, porque una deficiencia nos causa un problema en las plantas y un exceso nos causa una toxicidad. Entonces no es bueno tener muy poca concentración de un elemento y tampoco es bueno agregarle de más. Debemos de agregar en cierto balance el elemento que necesita nuestra planta para que pueda crecer de manera óptima. Vamos a iniciar con el nitrógeno. El nitrógeno dice que el síntoma por deficiencia es el crecimiento restringido. La planta presenta un color amarillo por falta de clorofila y se empiezan a notar más viejas. Las hojas permanecen verdes por más tiempo, pero las hojas viejas son las que más hacen notorio este problema de deficiencia en el nitrógeno. Si nosotros tenemos una toxicidad de nitrógeno, es porque las plantas usualmente no son de color verde oscuro, con follaje abundante, pero con un sistema radicular restringido, que es lo que nos indica aquí la bibliografía. Por ejemplo, las papas forman solo tubérculos pequeños y la floración y producción de semillas puede retrasarse. Este es en el caso de nitrógeno. En el caso del fósforo, una deficiencia de fósforo, aquí nos dice que las plantas se desarrollan poco y frecuentemente presentan color verde oscuro. Los pigmentos antociánicos pueden acumularse, que nos da una coloración como morada. Entonces nos damos cuenta que tenemos una deficiencia de fósforo, aparte de que la maduración de la planta se retrasa. Si tenemos una toxicidad por fósforo, o sea un exceso, no se observan síntomas primarios evidentes. En ocasiones ocurre deficiencias de zinc y cobre en presencia de exceso de fósforo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque si no controlamos bien lo que estamos agregando a nuestros cultivos, seguramente no va a ser tan fácil descubrirlo, a menos de que conozcamos estos datos. Un exceso de fósforo, como ya lo dije, repercute en una deficiencia de zinc y cobre. Entonces aquí ya se están combinando varios síntomas y podemos tener un problema. El siguiente es el potasio y nos dice que la deficiencia, dice que los síntomas aparecen primero en hojas viejas. En dicotiledóneas las hojas inicialmente se tornan cloróticas y luego desarrollan lesiones necróticas oscuras dispersas, prácticamente es tejido muerto. En muchas monocotiledóneas las puntas y márgenes de las hojas se afectan primero. Un ejemplo es el maíz con deficiencia de potasio que desarrolla tallos débiles y fácilmente pues la plantita se cae, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de potasio? Generalmente no se absorbe en exceso por la planta. Un ejemplo son las naranjas que desarrollan cáscaras gruesas en frutos con altos niveles de potasio. El exceso de potasio puede provocar deficiencia de magnesio y posiblemente de manganeso, zinc o hierro. Entonces tengamos aquí cuidado igual porque un exceso de potasio nos va a afectar en la absorción de otros elementos esenciales y pues nos va a generar un caos y nos va a generar como una especie de engaño o acertijo porque no vas a saber distinguir entre los síntomas
del exceso del potasio con las de la deficiencia que está causando de magnesio, manganeso, zinc o hierro. El siguiente es el azufre. La deficiencia no es muy frecuente, pero generalmente hace que las hojas se hagan amarillas y primero empieza con hojas jóvenes. Un exceso de azufre reduce el crecimiento y el tamaño de las hojas. Los síntomas foliares a menudo están ausentes o poco definidos. Entonces es importante ahí, no es muy frecuente el azufre, pero hay que considerarlo. El siguiente es el magnesio. El magnesio presenta una deficiencia como clorosis intervenal que se desarrolla primero en hojas viejas. La clorosis puede iniciar en los márgenes o la punta de la hoja y progresar hacia el centro entre las nervaduras o entre los nervios. El exceso se tiene muy poca información, pero es muy poco común. Entonces aquí no encontré información acerca del magnesio, pero no hay que preocuparnos porque no es tan común un exceso de magnesio. El siguiente es el calcio. La deficiencia de calcio dice que el desarrollo de yemas se inhibe y aparecen manchas en hojas viejas. Las jóvenes se afectan antes que las viejas y se vuelven distorsionadas, pequeñas, con márgenes irregulares y áreas punteadas o necróticas. El exceso de calcio no tiene una sintomatología como tal visual, pero usualmente está asociado con exceso de carbonatos. La número 7 es el hierro. Una deficiencia no se presenta en forma de clorosis intervenal, similar a la que causa la deficiencia también de magnesio, pero ocurre en hojas jóvenes, entonces hay mucho ojo. Si se está presentando en hojas jóvenes esta clorosis intervenal, seguramente tenemos ahí un problema con el hierro. En el exceso de hierro dice que no se observa con frecuencia en condiciones naturales. Se ha observado después de la aplicación de aspersiones, donde aparece con manchas necróticas. La número 8, el cloro, dice que la deficiencia nos da unas hojas marchitas que se vuelven cloróticas y necróticas, eventualmente adquiriendo un color bronceado. Las raíces se vuelven cortas y engrosadas cerca de las puntas. Un exceso de cloro nos provoca un quemado o secado de puntas y márgenes de las hojas, un bronceado amarillento y también nos provoca una clorosis, una reducción del tamaño de hoja y menor tasa de crecimiento. Entonces hay ojo también con las deficiencias de cloro. La siguiente es el manganeso. La deficiencia nos indica que los síntomas iniciales suelen ser clorosis intervenal en hojas jóvenes o viejas, dependiendo de la especie. Posteriormente puede desarrollarse lesiones necróticas y caída de hojas. Se presenta desorganización de las láminas del cloroplasto. La toxicidad o el exceso de manganeso en ocasiones se nos presenta con clorosis, distribución desigual de clorofila y deficiencia inducida de hierro y reducción del crecimiento. La siguiente es el boro. La deficiencia nos dice aquí que los síntomas varían según la especie. Entonces los meristemos apicales del tallo y la raíz suelen morir. La punta de las raíces se hinchan y se decoloran. Los tejidos internos pueden desintegrarse o decolorarse. Hay un ejemplo del betabel, que de repente el corazón del betabel queda hueco totalmente. Las hojas pueden llegar a mostrar engrosamiento, fragilidad, enrollamiento, marchitez, moteado clorótico. Aquí supongo que hay que hacer énfasis en, como dice la especie que estamos cultivando, la variedad que estamos cultivando. La toxicidad del boro
presenta amarillamiento de la punta de la hoja, seguido de necrosis progresiva que inicia en la punta o margen y avanza hacia la nervadura central. El siguiente es el zinc. Nos dice que su deficiencia nos causa una reducción de la longitud de las hojas. Nos causa también que los márgenes foliares se empiezan a distorsionar o arrugar. En algunos casos aparece clorosis intervenal. ¿Qué pasa con el exceso de zinc? Comúnmente provoca clorosis por deficiencia inducida de hierro en las plantas. Entonces aquí mucho ojo también. Pudiéramos pensar que es deficiencia de hierro, pero quizá es exceso de zinc. La siguiente es el cobre. Nos dice que su deficiencia es naturalmente rara. Entonces las hojas jóvenes suelen volverse verde oscuro y torcidas o deformes, frecuentemente con manchas necróticas. Pero como dice aquí, naturalmente es raro. Entonces si tenemos ahí una deficiencia, posiblemente estemos formulando mal o estemos cometiendo ahí algún error. Y la toxicidad de cobre dice que nos causa una reducción del crecimiento seguida de clorosis por deficiencia de hierro, achaparramiento, reducción de ramificaciones, engrosamiento y oscurecimiento anormal de las raíces finas. Y por último está el molibdeno, que su deficiencia nos lo indica con clorosis intervenal, que generalmente se desarrolla primero en hojas viejas o de posición media y luego progresa hacia las más jóvenes. En ocasiones se presentan quemaduras marginales o doblamiento de las hojas. El exceso de molibdeno raramente se observa, pero en tomate las hojas adquieren un color amarillo dorado. Pues espero que esta información, que aunque siento que fue rápida, también siento que puede ser útil para muchos de ustedes. Si hay alguna duda que tengan o algún comentario, bienvenido, y así poder enriquecernos, ¿no? entre nosotros con las experiencias de cada uno. Gracias.